Hola, bienvenidos a su video número 2 de la unidad uno, donde vamos a enfocarnos en platicar acerca de cómo se estructura nuestra unidad fundamental, la célula. Como les decía, la unidad funcional de todos los seres vivos es la parte de la célula. Recuerden que tenemos organismos que son unicelulares o pluricelulares. En el caso de los seres humanos, por obvias razones, somos organismos que nos consideramos como pluricelulares. Lo que se muestra en esta imagen es la clasificación de esos organismos vivos y tenemos tres principales. La parte de las bacterias, obviamente los eucariotes, y ahora, ya desde hace una década atrás, comenzó a separarse a las arqueas de las bacterias. Antes se creía que pertenecían dentro de la misma clasificación, pero ya se ha demostrado que esto no es cierto, que realmente tienen similitudes y bastante de ellas con los eucariotes más que con las bacterias. Y entonces la tenemos en una clasificación por aparte. En cuanto comparamos las características generales entre los procariotes y los eucariotes, como se muestra en la tabla, tenemos que los procariotes pueden ser eubacterias o arquibacterias. Tenemos a los eucariotes como hongos, plantas y obviamente los animales. Y lo que se muestra en la tabla, como notarán, viene el tamaño, ¿sí?, de esas procariotes, que pueden ser de 1 a 10, muy pequeñitos de hecho, o podemos encontrar a las eucariotas de 10 a 100. Después, en cuanto a la forma de organización, los procariotes se consideran unicelulares y los eucariotes pueden ser unicelulares, como en el caso, por ejemplo, de algunos hongos, o pluricelulares, en el caso de plantas o animales. En cuanto a los orgánulos, su citoesqueleto y si es que existe la compartimentación celular, para los primeros, los procariotes, se consideran ausentes. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la célula no está separado por compartimentos membranosos las funciones que se llevan a cabo. A diferencia de los eucariotes, en donde sí vemos que existen distintos compartimentos membranosos, de los cuales sus funciones están muy especializadas y se realizan en condiciones distintas a las que se encuentra el citoplasma. Cuando hablamos del DNA, para el caso del procariote, estamos hablando que tiene una información que es de tamaño pequeño, tiene una peculiaridad que es en forma de círculo o anillo, si es un DNA circular, carece de intrones y tiene la presencia de plásmidos, que también es material de ADN, pero en menor proporción en tamaño y se encuentra fuera de la condensación donde está su ADN de la propia procariota. En cuanto a los eucariotes, consideramos que el ADN está resguardado en un organelo conocido como núcleo. Tiene dentro de su material un montón de información que se considera que no es codificante, o sea que no va a dar origen propiamente a un gen y este a su vez a una proteína, sino que es material que se ha almacenado en forma de ADN también, obviamente, pero que no se considera codificante. En cuanto al RNA, para el proceso que está asociado en su síntesis en procariotas, se menciona que es algo muy simplón y se encuentra distribuido en el citoplasma. Y se lleva a cabo también en esta parte. En cuanto a los eucariotes, se dice que el proceso es bastante complejo, ya en la unidad después lo revisaremos, y se da mediante un proceso sumamente regulado y se realiza prácticamente la síntesis de este RNA dentro del núcleo para después madurar y poder salir al citoplasma. En cuanto a las proteínas y la síntesis y maduración de estas, para los procariotes se menciona que es un proceso muy simple, en la diferencia que tiene con los eucariotas, que es muy complicado, está también sumamente regulado y pues se realiza prácticamente en el retículo endoplasmático rugoso, aquí en especial en los ribosomas. Cuando mencionamos acerca del metabolismo, para los procariotas se menciona que puede ser anaerobo o aerobio, y la verdad es que es bastante adaptable y tampoco es tan complejo. Para el caso de los eucariotes, se menciona que son predominantemente aeróbicos, necesitamos oxígeno. Sin embargo, bajo condiciones controladas,
En el caso, por ejemplo, del humano, cuando está haciendo ejercicios de flexión y contracción fuerte, como en el gimnasio, se promueve un metabolismo limitado en periodos muy cortos de tipo anaerobio. Y por último, cuando mencionamos acerca de la endocitosis y la exocitosis, para el caso de los procariotas, esta no existe, y para el caso de los eucariotas, de verdad que existe, hay de muchas formas y también está de maneras muy reguladas. Muy bien, en cuanto a los eucariotas, que van a ser los que nos vamos a focalizar por la naturaleza obvia de su formación, podríamos decir que están caracterizados por ser células altamente especializadas. Aquí es bien importante hacer una pausa porque el organismo de un ser humano tiene un montón de células. Me gustaría que me dijeran aproximadamente cuántos tipos de células maduras, con metabolismos específicos, se reportan. ¿Cuántas se encuentran ustedes? Me gustaría que me dijeran. Pero bueno, son células que ya están sumamente especializadas para llevar a cabo funciones únicas. En comparación con los procariotas, estamos hablando que son células más grandes. De hecho, su relación es de 2000 a 1, imagínense. La diferencia más importante es que los procariotas no van a tener núcleo, que eso también es importante cuando veamos el mecanismo de regulación genética. Las eucariotas están estructuradas en distintos organelos, a los cuales vamos a revisar hoy brevemente. Y bueno, la síntesis y degradación de las macromoléculas se realiza de forma también organizada y modulada en cada compartimento, el cual presenta una función bastante específica. En el humano existen por menos de 200 tipos de células, eso es hasta donde yo tenía conocimiento, pero insisto, me gustaría que tuvieran el reto de decirme si este número está correcto, si está actualizado, si ya aumentaron o si ya hasta las disminuyeron en el tipo de células especializadas. Y esta a su vez está dividida en esos compartimentos que nos lo permiten la presentación de membranas. La membrana plasmática tiene diferentes funciones asociadas a ella. La primera es delimitar el espacio que está dentro y fuera de la célula. Recuerden que la presencia de membranas fue una adaptación evolutiva muy importante que ha permitido conocer la vida como la conocemos actualmente, porque pudo dividir dos condiciones fisicoquímicas independientes entre ellas, lo que permitió que se realizaran reacciones específicas en cada uno de los compartimentos. Otra de las funciones importantes que tiene la membrana plasmática es modular el ingreso y la salida de las moléculas. Es el punto de control entre que va a determinar qué puede ingresar, así como qué puede salir de esta célula. Otro punto también importante es que sirve para el reconocimiento celular. Recuerden que las células expresan antígenos que son expuestos en su membrana para que las demás células la reconozcan e interpreten esa información en específico. El ejemplo más claro de esto puede ser nuestro tipo sanguíneo, en donde expresamos una serie de moléculas que están conjugadas con entre lípidos y algunos carbohidratos que permiten entonces la identificación de nuestro tipo A, B, AB o O, en el caso que no, que sean, ¿sí? Y el sistema inmune reconoce esos antígenos y de tal manera que sabe si esa célula le pertenece al organismo o no le pertenece. En caso de, por ejemplo, si hiciera una transfusión sanguínea entre dos tipos de sangre que no son compatibles, obviamente el sistema inmune del huésped lo va a reconocer como algo atípico y va a desencadenar una respuesta fuerte, inmunológica, que puede llegar a una anafilaxia que ponga en riesgo la vida del paciente. Como cuarto sería el origen de la compartimentación celular. Esta membrana también sirve para eh, prestarle secciones y que de ellas se origine las membranas de los organelos. Y por último, por si no fuera poco, también se llevan a cabo inicios o mecanismos de señalización intracelular. Un ejemplo muy preciso de lo que les estoy mencionando es la activación mediante la insulina. Esta hormona llega a las células y ella no ingresa como tal, es reconocida por un receptor asociado en la membrana
que al activarse desencadena una serie de reacciones subsecuentes que tienen la finalidad de movilizar a unos transportadores de glucosa conocidos como GLUT, que le permitirán entonces ahora interiorizar la glucosa. Entonces, no solo va a estar sirviendo como un tipo de pared o protección para la célula, sino que también tiene una participación directa y muy activa sobre las funciones de ella. ¿Cómo está su composición? Pues la verdad es que es bastante compleja, presenta carbohidratos, lípidos, proteínas, y de los cuales presentan funciones altamente especializadas. Por último, es importante recalcar que la membrana plasmática no es rígida. ¿A qué me refiero con eso? Que no está permanentemente quieta, sino que se encuentra en constante movimiento y adaptabilidad. Ustedes cuando piensan en su cuarto, ahorita donde están escuchando el video, saben dónde está la puerta y dónde está la ventana siempre de su cuarto y siempre lo van a encontrar así. Bueno, a excepción que hagan una remodelación, pero pues, siempre va a estar ahí su ventana y siempre va a estar ahí su puerta. La membrana plasmática, si es que intercambiáramos sus paredes por una membrana, a lo mejor en media hora ya no necesita la ventana a su derecha, a lo mejor lo necesita en el techo. Y la puerta la necesita trasladar hacia el piso. Y la composición de las paredes a lo largo de todo su cuarto no se mantendría detenida, ¿sí? Sino que se encuentra movilizándose a lo largo de toda la propia membrana. Esta imagen que les muestro aquí es bastante popular en Internet y lo que se pretende demostrar es cómo está distribuida esa membrana. Recuerden que tenemos una membrana que es bicapa, quiere decir tenemos dos capas de lípidos, los cuales están orientados en función de si son o no compatibles con un medio acuoso. Recordemos que estos fosfolípidos que veremos ya más adelante en nuestra unidad de lípidos tienen una zona que se lleva muy bien con el agua, ¿sí? Conocida como la zona o la cabeza polar. Y tienen dos ácidos grasos que por su propia naturaleza van a ser o van a buscar estar en un medio donde no encuentren moléculas de agua, en una zona anhídrida, y le van a repeler, ¿no? Entonces a estas colitas le llamamos apolares. Lo que se está mostrando en la imagen es que tenemos en una sección un medio acuoso, donde se disponen entonces esas cabezas polares hacia el contacto. Después tenemos una zona anhídrida, donde no vamos a encontrar moléculas de agua. Y después, de nuevo, las nuevas cabezas de los otros fosfolípidos que van a estar en contacto con el otro medio. Ahora, tenemos varios compuestos asociados, como les decía la diapositiva anterior. Podemos tener lípidos que estén conjugados con carbohidratos, tener proteínas que sirvan en un tipo de canal o de receptor, o proteínas a su vez conjugadas con carbohidratos. Y por obvias razones tenemos la propia naturaleza lipídica por la altísima cantidad de fosfolípidos presentes en ella y de colesterol. Lo que se muestra en esta imagen es la membrana de un hepatocito típico de un ratón. Lo que vemos en la parte superior es el plasma, después tenemos la membrana celular interna de la mitocondria, luego la externa, la membrana del lisosoma, la membrana nuclear, la membrana que está presente en el retículo endoplasmático rugoso, después tenemos la del liso y por último la del aparato de Golgi. Está codificado en colores, en donde el rosa claro se menciona la proporción en porcentaje de lo que tenemos de colesterol. La parte morada sería la fosfatidilcolina. Después tenemos en esto verdecito a los fosfatidilentaloaminas. Después en amarillito tenemos a lípidos de menores proporciones. Y por último, en rojo tenemos a los desfingolípidos. Lo que pretende demostrar esta imagen es que si se fijan en general, las proporciones de cada uno de los lípidos de lípidos se conserva, ¿sí? De repente como que en el caso de la membrana mitocondrial interna, pues baja mucho la cantidad de colesterol. No queremos que sea una membrana tan rígida. El colesterol le brinda cierta resistencia y rigidez a las membranas, lo cual es muy necesario, ¿eh? Entonces, por la misma función que tiene esta membrana, no requiere de tener tanta resistencia. Entonces, es la que en menor proporción presenta colesterol. Pero de ahí en fuera,
con todo lo demás, son prácticamente conservados entre los diferentes tipos de lípidos. En esta otra imagen, lo que está mostrándose y por la cual me gusta mucho es que, bueno, la primera sección que tienen ustedes a la derecha vuelve a hacer hincapié a lo que ya vimos en la diapositiva anterior de una membrana típica, plasmática. Pero le agregan la presencia de estos colesteroles, los cuales le van a dar esa estabilidad y rigidez, de hecho hasta resistencia a la célula. Lo que se muestra en esta imagen es una imagen real en donde tenemos la membrana celular interna, externa, que son estas líneas oscuras, y ese espacio intercelular, y luego de nuevo tenemos otra vez la membrana celular de la siguiente célula. Me gustaría que investigaran por qué vemos esas líneas oscuras, ¿sí? Si se fijan, estamos viendo como si fueran unos carriles. Vemos dos líneas oscuras cercanas entre ellas, luego el espacio intercelular y de nuevo presentes dos líneas otra vez cercanas entre ellas. Entonces me gustaría que me contaran por qué se ven oscuras, ¿sí? ¿Por qué se ven esas líneas? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que le da esa opacidad? Como una muy breve historia acerca del descubrimiento de la naturaleza lipídica de las membranas, el primero que determinó que tenía este tipo de compuestos fue Overton en 1895. Sin embargo, todavía no estabilizó cómo estaba dispuesta. Para 1905, mismo Overton, las moléculas anfipáticas descubrió que se orientaban hacia superficies que fuesen polares, esa región que era compatible con un medio acuoso, y dispondría de una sección no compatible con ese medio acuoso hacia el aire. Ahora, si ustedes separan la membrana plasmática de una célula y la separan en un recipiente, naturalmente van a ver que se forma esa capa lipídica, que es solamente una capa, a lo largo de esa célula. Pero algo muy peculiar ocurrió porque veían que el tamaño era doble, ¿sí? Entonces no coincidía con la circunferencia inicial de la célula. De tal manera que Gorter y Grendel en 1925 se dieron cuenta o reportaron que realmente estábamos hablando de una bicapa lipídica, que teníamos el doble. O sea, si ustedes lo estiran en una sola capa, van a tener el doble, naturalmente, de la bicapa lipídica. Y que estas estaban dispuestas de manera que tuviésemos dos sitios que fuesen compatibles con un medio polar y una zona anhídrida que era repelente. Después vieron que no solamente tenía una naturaleza lipídica, sino que también se le podían combinar o adherir diferentes moléculas en este tipo, por ejemplo, proteínas. Después se mencionó que la unidad de membrana, este claroscuro era universal, siempre se veía lo mismo. Y aquí es un punto, vamos a suponer como si les diera una pista de lo que me tienen que decir de la imagen anterior, de aquella que les pedí sobre por qué se veía oscuras las membranas. Entonces, Robertson en 1960 dio una propuesta de esa respuesta. Por último, las proteínas se pueden integrar de diferentes formas. Al inicio, muy en 1935, se creía que solamente estaban adyacentes, pero ya para 1973, mediante Singer y Nicholson, demostraron que no solamente se quedaban pegadas adyacentes, sino que también tenían la posibilidad de intercalarse o atravesarlas por completo. Muy bien, después de esa membrana plasmática nos vamos a encontrar con el citoplasma. Este es el medio interno celular que se encuentra comprendido entre la propia membrana plasmática y la membrana nuclear. Aquí es importante mencionar que está dividido el citoplasma en dos. Por un lado tenemos el citosol, que es todo el líquido que se encuentra en el citoplasma, y por el otro lado los orgánulos, que vendrían siendo nuestra materia, vamos a decir, más importante para las funciones de esa célula, y que son independientemente del líquido que tenga adyacente. Vamos a focalizarnos ahorita en el citosol. Se considera parte del citoplasma, efectivamente, pero es nuestra proporción que no tiene organulos. Por obvias razones, como ya lo discutimos al inicio del semestre, las células son o almacenan un alto porcentaje de agua. Entonces, nuestro citosol es un medio acuoso, el cual puede ser líquido o gelatinoso.
y está compuesto principalmente por el 85% de pura agua. ¿Cuáles son las funciones de ese citosol? Pues el primero es que le brinda plasticidad a la célula, o sea, le permite tener modificaciones. Regula el pH al interior de la célula. El pH es importantísimo mantenerlo en un rango estable y compatible con la vida, ya que muchas de nuestras proteínas y enzimas tienen que tener un pH óptimo para llevar a cabo sus funciones. De otra manera, pueden desnaturalizarse y perder esa función. También es el sitio donde se realizan reacciones metabólicas importantes. Uno de ellos, y sin más ahondar en esto, pues la glucólisis, imagínense, la biosíntesis de azúcares, los ácidos grasos, de aminoácidos y hasta de nucleótidos. Y bueno, por último, en ese citosol, pues es donde están embebidos o alberga a los orgánulos celulares. En cuanto a orgánulos, tenemos varios: la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y liso, los lisosomas, las vacuolas, etc. Vamos a comenzar hablando del citoesqueleto. Este citoesqueleto se presenta como una red de filamentos de tipo proteicos, los cuales van a estar a lo largo de todo el citoplasma. ¿Y cuáles son las funciones de este citoesqueleto? Quiero que se imaginen, porque de seguro les ha tocado ver, cuando se está construyendo una casa, un hotel, un departamento, un local, ¿sí? En donde ven que ponen unas estructuras muy fuertes, ¿sí? Tienden a ser aluminios o tienden a ser fierros que sirven a forma de castillo. Bueno, estos van a servir como puntos clave de anclaje para todos los ladrillos que le van a poner a la construcción. Entonces, lo mismo ocurre con el citoesqueleto. El citoesqueleto son esa red de filamentos, pero en este caso no los tenemos de aluminio o de fierro, los tenemos de proteína. Y van a servir para darle soporte a todo lo que queda en el interior de esa célula. Entonces, la primera función asociada es naturalmente darle forma, porque permite, pues, adaptar la estructura de esa célula a su citoesqueleto, y eso le dará si es redonda, si es fibroblastoide, si es más prismática. Va a ser el responsable de la estructura celular, le tiene que brindar resistencia. Por otro lado, también sirve para crear zonas de movimiento de orgánulos por medio de los cuales se desplacen a lo largo de este citoesqueleto. Y se dividen en tres tipos. El primero son microfilamentos o filamentos de actina, los cuales son los más delgaditos, con un diámetro de 5 a 7 nm, y se consideran que son flexibles. Después tenemos a los filamentos intermedios, que ya se les da un concepto de mayor resistencia y tienen un diámetro entre 8 a 10. Y por último tenemos unos completamente rígidos, que son muy importantes, conocidos como microtubos, con un diámetro naturalmente más grueso, cerca de 25, el cual va a tener una participación muy importante cuando la célula se duplique y se separe. Lo que se está mostrando en esta imagen, en esta sección tenemos esos microtúbulos que quedamos que eran los más gruesos, de 25. Tenemos esos filamentos de actina, que están más delgados, y tenemos a los filamentos intermedios, que son un poco más gruesos que los anteriores. Ahora, más allá del grosor, lo que quisiera y les pediría de favor que presten atención es en la forma en que se dispone el microfilamento. Quiero que sean muy detallistas en ver cómo se estructuran estos espirales en cuanto a los microtubos, cómo se entretejen dos cadenas distintas para la actina, distintas, sintetizadas en momentos diferentes, es a lo que me refiero, y el intermedio cómo se hace como un tejido. Otra imagen que refuerza lo que les dije anteriormente, aquí tenemos un microfilamento, un filamento intermedio y el microtúbulo. Entonces me gustaría también que para la siguiente sesión tengan revisado y estudiado de qué están compuestos esos microfilamentos, esos filamentos intermedios y esos microtúbulos, para que nos platiquen un poquito más a detalle cómo están distribuidos. Ahora, ¿dónde se encuentran en la célula? Pues los microfilamentos, que son los más flexibles, se encuentran en la periferia de toda esa célula, lo cual le permite pues tener su forma, conservarla y no
y tener cierta resistencia a ser apachurrada por otras células, ¿sí? Después tenemos el filamento intermedio, que ese surge a partir de la periferia de la célula, pero tiene proyecciones a lo largo de todo su citoplasma. Y por último tenemos ese centrosoma, en donde comienza en una sección adyacente casi al núcleo y lanza proyecciones a lo largo de toda la estructura celular. Los microfilamentos están constituidos por dos cadenas de subunidades globulares, uno de ellos es actina, las cuales se enrollan entre sí y cuando esto se lleva a cabo se le conoce ahora con el nombre de proteína filamentosa o actina F. Entre sus funciones más importantes es participar en el proceso de fagocitosis, intervienen en la contracción muscular, forma el anillo contráctil que se debe de realizar durante la mitosis y por último le da soporte a la membrana plasmática mediante una red de filamentos llamada córtex celular. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, para la síntesis de este tipo de microfilamento tenemos la participación de actina, que puede ser adicionada en los dos extremos o eliminada en los dos extremos, que se van enrollando estas dos hileras entre sí, formando a esa actina F. Aquí tenemos otra imagen más ilustrativa de cómo esos microfilamentos están a lo largo de toda la célula en su parte periférica y en este caso que estamos viendo en el enterocito, vemos que en esas microvellosidades también hay una alta proporción de microvellosidades de este tipo proteico, no solamente de la estructura en forma de cepillo. Ahora, en cuanto a los filamentos intermedios, hay filamentos intermedios de muchos tipos, por ejemplo, de queratina, en el caso de las células epiteliales. También tenemos filamentos en la lámina nuclear que van a reforzar y mantener la estabilidad de la membrana nuclear y neurofilamentos ubicados en las células nerviosas, de ahí su nombre. Y su función principal es brindarle sostén y resistencia a la célula. Aquí como se muestra en la imagen, vemos que esos filamentos intermedios surgen de la zona periférica de la membrana con proyecciones hacia su citoplasma. Y por último tenemos esos microtúbulos que van a ser los que se consideran como más resistentes, están dispuestos a lo largo de todo el citoplasma y a partir de ellos se originan cilios y flagelos, pero en especial para humanos, muy importante, los centriolos. La zona que se encuentra central, donde está ese centrosoma, está en la región adyacente al núcleo, con proyecciones a lo largo de todo el citoplasma de esa célula. Hablando del centrosoma, también puede ser conocido como un centro celular o un citocentro, y se va a localizar muy cercano al núcleo, y por ocasiones se puede ver también que está rodeado por el aparato de Golgi. Este está constituido por un par de centriolos o diplosomas, por un material pericentriolar o centrósfera, que también lo pueden encontrar como eso, y las fibras de Aster. En cuanto a esos diplosomas, son dos centriolos que van a estar dispuestos de forma perpendicular entre sí. Cada centriolo está formado por 3 tripletes de microtúbulos, imagínense, y esta a su vez se vuelve a entrelazar con los otros 3, de manera que queda con una resistencia bastante importante. Ahora, ya que tenemos estos tripletes, perdónenme, a esta se le conoce como nexina. En cuanto a la centrósfera y las fibras de Aster, tenemos que la centrósfera está formada por un material de aspecto amorfo que se ve más opaco. La fibra de Aster es prácticamente el conjunto de esos microtúbulos que van a ser dispuestos a lo largo de toda la célula. Durante la división celular, estos microtúbulos se vuelven el uso acromático para la separación de las células. Y en vegetales existe la centrósfera y el áster. Todo lo anterior que les he mencionado dentro o se incluye dentro del centro organizador de microtúbulos o también conocidos como COM, el cual se considera como una zona donde se generan y organizan los demás microtúbulos centrales. Entonces, en esta imagen se muestra cómo están esos dos diplosomas perpendiculares uno del otro. Después tenemos esa zona como opaca, gris, llamada centrósfera. Y por último,
salen a través de unos poros de esa centrósfera los microtúbulos de Aster, que ya son las proyecciones propiamente que se van a ir a anclar a lo largo de la célula. Por si no me creían cómo se veía, aquí les muestro una imagen real de cómo se ve ese centrómero con esos dos displosomas perpendiculares, esa zona más radiopaca alrededor y todas estas líneas que parecen como rayos, sería su centrosoma. Digo, perdón, sus fibras de Aster. Y aquí, cómo participan para jalar y dividir el material genético durante la duplicación celular. Si lo vemos un poquito más cercano, tendríamos a los dos centriolos o los dos diplosomas, el material ese radiopaco que les mencionaba, del centrosoma, y las fibras del Aster, que son esas proyecciones que van saliendo. ¿Cuáles son las funciones? Pues es muy importante durante la división celular. ¿Por qué? Porque va a permitir esa separación ordenada entre ambas células. Organiza el interior de las células porque permite que se clasifique y se movilicen a su interior las distintas moléculas. Le brinda estabilidad en ese medio intracelular, porque de otra manera seríamos prácticamente agua. Y si no tenemos una cierta resistencia, sería muy sencillo lesionarnos. Y por último, en aquellos en donde se permite, en los cilios y los flagelos, pues estos se presentan. Me gustaría que me dijeran si en las células eucariotas, qué células pueden presentar cilios y cuáles flagelos. Ahora, los flagelos son proyecciones móviles que van en dirección hacia el sitio extracelular y los cilios, a diferencia de los anteriores, son más cortos pero tienen más por célula, mientras que los flagelos, que tienden a ser largos y en ocasiones solamente se presentan dos o tres. ¿Cuál es la función de estos? Obviamente brindar movilidad tanto a la célula, por ejemplo en una bacteria, o movilizar compuestos adyacentes a la célula, por ejemplo el moco. Aquí les muestro dos imágenes de cómo se ven esos microtúbulos y esos flagelos para movilizar la célula. Están constituidos por tres compuestos, estos flagelos, por un axonema, una zona de transición y un corpúsculo basal o citosoma. En lo que se muestra en esta imagen tenemos ese tallo, ¿sí? Que es esta parte larga, la zona de transición, que es esta sección pequeña, después el corpúsculo basal, que es esta zona, y por último la raíz. Ahora vamos a hablar del retículo endoplasmático. Se describe como una red de membranas interconectadas complejas que se encuentran a lo largo de todo el citoplasma y se dividen especialmente en dos, en rugoso y liso. Existen diferencias entre ellas que ahorita más adelante vamos a discutir. Lo que se muestra en esta imagen, que también es bastante popular y me gusta a mí mucho, es cómo tenemos ese núcleo y esa membrana nuclear a partir de la cual nos sirve como origen para que continúe el proceso de diferenciación hacia el retículo endoplasmático rugoso. Recordemos que le llamamos rugoso porque tiene adherido a esas membranas los ribosomas encargados de la síntesis proteica. Ahora, me gustaría que prestaran mucha atención a un detalle. Si se fijan, por un lado lo rompieron. Si aquí hicieron un corte transversal, nos están viendo, nos está mostrando la imagen un corte realizado de manera transversal, lo que se muestra al interior del núcleo y bueno, obviamente los retículos. Quiero que se den cuenta o sean detallistas en darse aquí forma de que no se conectan con el medio exterior. Todo el interior o lumen del retículo endoplasmático está interconectado adentro de él consigo mismo. Quiere decir que lo que tengo yo aquí resguardado no va a salir al citoplasma, ¿sí? Están conectados estos puntos entre ellos. Entonces, se caracteriza por presentar ribosomas en su estructura, se diferencian por la forma de sáculos y cisternas, lo que les mencionaba, que están aplanadas, pero muy importante decir que no se conectan con la membrana externa del núcleo ni con el citoplasma. El retículo endoplasmático rugoso se menciona como el sitio donde se almacena y transporte de proteínas.
como síntesis, pero quiero detallar mucho este concepto de síntesis, hasta lo tengo aquí señalado, porque en sí no es el propio retículo endoplasmático rugoso quien lo realiza, sino los propios ribosomas que tiene adyacentes. En cuanto al liso, la gran diferencia entre el anterior es que no va a presentar esos ribosomas y su forma es más parecida a una red de tubos. Entre las funciones que se le asocian es que tiene la síntesis y el almacenamiento de transporte de lípidos y también la detoxificación de la célula. Hemos llegado al aparato de Golgi, donde su origen es a partir de la envoltura nuclear o del retículo endoplasmático y su forma característica es de sacos apilados en forma discoidal que presentan cisternas. Aquí es bien importante porque estos sí se conectan con el medio del citoplasma, pero con una peculiaridad que no se comunican entre sí, o sea, solamente es como un doblado de hoja entre ellos. Aquí les muestro a ese aparato de Golgi cómo se dividen esas cisternas, ¿sí? Y esas vesículas que se forman para transportar compuestos. Se dice que cada pila de 5 a 8 sacos recibe el nombre de dictiosoma y que una célula puede tener cerca de 20 dictiosomas. Se considera un orgánulo muy dinámico debido a que los sáculos más antiguos se deshacen primero. Ellos cumplen la ley de lo primero que entra, lo primero que sale. De manera que entonces tenemos dos regiones del aparato de Golgi, una cara cis o de formación y una cara trans de maduración. En cuanto a la cara cis o deformación, se menciona que es la sección más cercana al retículo endoplasmático. Aquí se ve una membrana que es delgadita, pero parecida, sitio donde se realizan las vesículas de Golgi y la de transición que proceden del retículo y que formarán parte ahora de nuevos sacos. En cuanto a la cara trans, se encuentra más cercana a la membrana plasmática y es la más gruesa. Entonces, aquí lo que muestro es esa cara cis que está orientada hacia su visión con el núcleo y después tenemos esa cara trans que está orientada hacia su visión de la membrana plasmática. La cara cis quedamos que era inmadura y conforme se van desplazando estas membranas y recorriendo, van a ir madurando. ¿De qué manera? Pueden volverse una vesícula que tenga que salir de ese retículo para llevar a cabo una función. Se forma una nueva vesícula para almacenar compuestos que más adelante se pueden ocupar en la misma célula. Y las cisternas, como les decía anteriormente, no van a estar comunicadas entre ellas, como lo vimos en el retículo, que sí se comunicaban todos con todos. Esta imagen también me gusta mucho porque deja muy en claro todo el proceso. Tenemos nuestro núcleo, nuestra membrana nuclear, la síntesis del retículo endoplasmático que está presente el ribosoma o adyacente a él. Después tenemos el retículo endoplasmático liso, donde ya no vamos a tener esa cantidad de ribosomas. Y después vamos a tener a ese aparato de Golgi con su cara cis orientada hacia el núcleo y su cara trans orientada hacia la membrana plasmática, con el objetivo de trasladar esas vacuolas, permitir la correcta maduración de ellas y después orientarlas, ya sea que se requieran dentro de la célula para cumplir con una función o que a lo mejor necesiten liberarlo al medio para que lo que se contenía en esa vesícula sea secretado y que éste viaje hasta su célula blanca. Vamos a hablar ahora sobre los perixosomas. Se caracterizan por ser vesículas que son de tipo también membranoso, que contienen en su interior enzimas con una función muy importante en el organismo, los cuales pueden captar o liberar electrones, ¿sí? O como por ejemplo generar el peróxido de hidrógeno. Este H2O2 formado es tóxico, pero al presente del perixosoma hay una enzima que lo va a convertir en agua, que sabemos que eso no es tóxico y de esta manera protegemos de la degradación de nuestras células. Aquí se muestra una imagen donde vemos esa membrana bicapa lipídica, porque también es importante aclararlo, que en el perixosoma también es bicapa, y en su interior encontramos esos complejos enzimáticos muy importantes para el metabolismo energético de las células. Y bueno, necesitamos también proteínas transportadoras que permitan y modulen el ingreso y la salida de este, porque en su interior obviamente las condiciones son distintas a la del citoplasma.
En esta imagen les muestro cómo se da el proceso para poder controlar esta acumulación de reactivos de oxígeno, en donde tenemos a esta oxidasa con un sustrato de aminoácidos, ácidos grasos, purinas o el ácido láctico, en donde entra ese oxígeno molecular y se genera el H2O2. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pixosoma? De manera muy rápida y eficiente, volver a mantener en sus concentraciones estables al H2O2 porque quedamos que era un compuesto tóxico. ¿Y cómo lo lleva a cabo? Mediante una catalasa. Aquí tenemos que ingresa este producto H2O2, ingresa H2O3, ahora vamos a terminar con dos moléculas de 2H2O más dos moléculas de oxígeno. De esta manera inhibimos a él. Y por otro lado, podemos también tener un sustrato que sirva como el metanol, el formaldehído, el etanol, el ácido fórmico o los fenoles para la captación de estos y de tal manera que podamos otra vez llevarlo a una condición no oxidada. Estos perixosomas se originan a partir de otros persistentes mediante el crecimiento y fisión. O sea, crece, 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 crece hasta que se divide. Las proteínas en el interior son muy importantes para el citosol. Su señal es de un peptido con 3 aminoácidos. En esta imagen les muestro cómo se ve en la vida real una mitocondria y ven el tamaño gigantesco de ese citoplasma y esta comparación también con un cloroplasto. Ahora hemos llegado a otro organelo también muy interesante. Típicamente se le conoce como la basura de nuestra célula, pero tiene funciones todavía más allá. Se caracteriza también por ser una vesícula que tiene presencia de membrana. Al interior se encuentran muchísimas enzimas que se consideran hidrolíticas porque van a diferir entre el momento más óptimo en el pH para sentirse cómodas. Estos lisosomas fueron descubiertos en 1947 por el bioquímico Dubé y colaboradores, y realmente lo hicieron o ellos platicaban que había realizado de forma accidental. Estaban buscando la enzima fosfatasa ácida en hepatocitos de ratón. Estas enzimas presentan pues bastantes funciones relevantes, entre ellas está la glucosidasa, las proteasas, las lipasas, las RNasas y las DNasas. La membrana que lo compone es muy simple, pero presenta las características que necesita para evitar a que se degrade a sí misma, porque lo que se acaba de mostrar en estas enzimas, si no se tuviera un sumo cuidado al interior del lisosoma, él mismo se digeriría sobre sí mismo, ¿sí? Porque ahí tiene las enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hace para contrarrestar esta situación? Pues lo que hace es proteger a esas proteínas que se están produciendo y que después deberán de ser transportadas al aparato de Golgi para su procesamiento. Estas enzimas van a crecer, madurar y ya cuando estén fabricadas y ya adicionadas por el aparato de Golgi, pues ya se permite su incorporación al lisosoma. ¿Qué funciones tiene principalmente el lisosoma? De entrada, pues sabemos que va a participar en la fagocitosis, claro. Va a poder engullir a un compuesto más pequeño de esa célula y degradarlo, de manera que obtenga durante este proceso hasta nuevos nutrientes o moléculas, ¿sí? Que puede usar. Tenemos un proceso que se considera como fagocitosis, en donde el lisosoma ingiere vamos a suponer un microorganismo, una bacteria, la interioriza y mediante esas enzimas la degradan. Y si puede va a recuperar lo que pueda, ¿eh? O sea, la célula es bastante sustentable, vamos a decir. Entonces va a buscar siempre conservar lo mayor que pueda. Y después tenemos la diferencia con la autofagia, donde quiere decir que ese organulo que está en el lisosoma, cuando sensa que hay un organulo que está dañado, por ejemplo, aquí tenemos una mitocondria que algo le ocurrió, el lisosoma va a servir para reconocerlo y fusionarse, liberar en su interior las enzimas y degradarlo. En esta imagen se muestra de forma real cómo estos sitios oscuros son los lisosomas versus el tamaño gigante de ese núcleo. Y todas estas que están aquí, que se ven en esta región como si tuviesen un arcoíris, no, un acordeón al interior, son las mitocondrias.
En esta imagen se está mostrando cómo un lisosoma ya está degradando mediante autofagia un fragmento de una proteína que está en esta región y un fragmento de un perizosoma. Ahora, se diferencian en dos tipos, tenemos lisosomas primarios y lisosomas secundarios. En cuanto a los primarios, se menciona que son los recién creados, que en su interior no han degradado ningún otro compuesto, están listos para funcionar y para atacar, vamos a suponer. Podemos tenerlos presentes en cualquier tipo de célula, pero tenemos unas células especializadas en donde esos lisosomas nuevos de recién creación son liberados hacia un medio exterior para que las enzimas que estaban en esa vacuola cumplan una función fuera de esa propia célula. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el espermatozoide. Aquí lo que se muestra es esa estructura y distribución de los compuestos de un espermatozoide, donde tenemos la cabeza casi ocupada durante un 80% del espacio por el núcleo. Después tenemos esta zona en la parte más alejada de la cabeza de ese espermatozoide, un acúmulo muy vasto de lisosomas primarios, los cuales, cuando estén cerca de un óvulo, van a ser liberados al exterior para que esas enzimas puedan degradar todos los compuestos proteicos que se encuentran en la zona pelúcida. ¿Sí? Otra célula importante que tiene esta capacidad de actividad de liberar lisosomas hacia el exterior es el osteoclasto. No sé si recuerdan, pero va digiriendo el núcleo para que posteriormente llegue el osteoblasto y lo repare y lo cierre. Esa actividad entre el osteoblasto y el osteoclasto es muy importante para el recambio del hueso. Y bueno, lo que ocurre es que ese osteoclasto almacena en su interior también vesículas lisosómicas, también en un estadio temprano porque no han sido o ni han digerido nada, y las libera al exterior. Estas proteínas degradan ese hueso para volver a obtener de él minerales y que más adelante, ahora el osteoblasto, sintetice un nuevo hueso. Por otro lado, tenemos a los lisosomas secundarios, que se refieren a aquellos que se han fusionado con otra vacuola para digerir moléculas. Y aquí podemos tener vacuolas heterofágicas o también conocidas como digestivas o autofágicas. Lo que se refiere a que se lleve a cabo con si se va a digerir algo interno o externo, es el compuesto y el proceso que se esté activando. Lo que se muestra en esta imagen es que tenemos ese núcleo donde vamos a tener esa proyección de la membrana y vamos a cubrir o a fagocitar, pero un organulo de la propia célula. En este caso tenemos un retículo liso que va a absorber a una mitocondria, que esa mitocondria por alguna razón, imagínense la que esté dañada. Y bueno, esos compuestos del lisosoma se van a liberar en el interior para degradar a esa mitocondria, reusa lo que pueda y lo que le sirve, y lo que ya no, los manda para que sean liberados al exterior mediante exocitosis. En cuanto a la heterofagia, quiere decir que vamos a consumir o a fagocitar al interior de la célula algo alejado a nuestro organismo. En este caso del ejemplo está siendo una bacteria. De nuevo, esos lisosomas van a movilizarse a esa vacuola y van a liberar en su interior las enzimas para degradar a ese microorganismo. Y por último, reutilizará aquello que le sirva y lo que no lo va a ir a liberar al exterior por exocitosis. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve. Está el retículo endoplasmático liso. Aquí tenemos un lisosoma secundario que ya se ve con una solamente opaca. Y aquí tenemos a un lisosoma primario apenas recién, ¿sí?, colocado. Hemos llegado a uno de los organelos más interesantes y que a su servidora le gusta mucho, que es la mitocondria, por todo lo que tiene asociado a ella. Son organelos pequeñitos. En una célula pueden contenerse más de 2000 mitocondrias, imagínense, de lo cual representa cerca del 25% del volumen celular. En esta imagen, todas las flechas que se están mostrando ahí están señalando
varias mitocondrias de esa célula. Ahora, si se fijan, la morfología no es completamente idéntica entre todos. Depende mucho del tamaño y también del sitio donde se hizo el corte transversal, ¿sí? Solo para recordar, tenemos una membrana mitocondrial externa y una membrana mitocondrial interna, y entre ambas está el espacio intermembranal. Después de la membrana mitocondrial interna, que esta está plegada, tiene en su interior esta parte del lumen, vamos a decir, donde ya están presentes los ribosomas, almacenado el ADN y, bueno, hasta algunos otros dependientes metabólicos que requiere para cumplir sus funciones. Están constituidas por dos membranas, como les decía en la diapositiva anterior, una externa que es lisa y una que es interna, que va a tener adherida a él estas ribosomas. La última presenta una gran extensión, es mucho más amplia la membrana mitocondrial interna, pero como está plegada, no se permite visualizar mucho su distancia o su tamaño. Algo que es muy importante y peculiar de estas mitocondrias es el tipo de material genético que conservan. Como les decía anteriormente, la mitocondria va a almacenar también material genético en forma de ADN, pero este ADN se asemeja mucho más al de un procariote que al de un eucariote. También conserva la estructura que es circular, o sea que el mismo punto donde inicia es el mismo punto donde acaba, pero bueno, la cantidad de información que está asociada obviamente es menor. En el caso de humanos se dice que están en un total de cerca de 16.569 pares de bases. O sea, la verdad es que es muy pequeñito. Tan solo a nivel nuclear tenemos genes que son por mucho el doble, imagínense. Se codifican 2 RNAs ribosomales, 22 RNAs de transferencia y por último 13 proteínas. Otra característica interesante de esto es que nuestras mitocondrias se sabe que la mayoría de las probabilidades es que sean solamente maternas. Ahora se ha acabado de publicar un artículo en donde se pone en tela de juicio esto y que existe una posibilidad, aunque sea remota, de que también el padre les herede sus mitocondrias. Pero bueno, lo que conocemos a la fecha de manera consenso es que las mitocondrias te las hereda solamente tu mamá, entonces prácticamente genéticamente tú tienes como 70% mamá y como cerca de 30% papá. Ahora les muestro esta información que está en la diapositiva porque nos permite este núcleo o esta mitocondria hacer análisis filogenéticos ancestrales y conocer de nuestro presente nuestro pasado. Para el caso del DNA nuclear, como bien lo saben ustedes, necesitamos de una célula muscular, una célula masculina y una célula femenina que al fusionarse van a volver a recuperar la cantidad haploide del material genético y se va a activar. De forma que le obtenemos esta información del ADN nuclear de nuestra madre y de nuestro padre. Y en el caso de la mitocondria, como les decía anteriormente, nuestra madre no lo pasó, ella a su vez su madre, y a nuestra abuela su madre, y así sucesivamente. ¿Cuáles son las funciones que se encuentran asociadas a ella? Pues es un sitio donde se realiza la fosforilación oxidativa para sintetizar ATP. En la matriz mitocondrial ocurren rutas muy importantes, como por ejemplo el ciclo de Krebs, la beta oxidación y parte del ciclo de la urea. Y también es importante porque nos permite almacenamiento de calcio. En cuanto a esa estructura, cómo está dispuesta, pues la verdad es de que está sumamente coordinada entre la membrana externa y la membrana interna. En la membrana interna, el nivel de astringencia de modular el paso de compuestos es máximo, prácticamente gases solamente, a diferencia de la membrana celular externa, que es un poco más permeable al paso, ¿sí? Aquí lo que se muestra son algunas de las funciones metabólicas que se llevan a cabo entre la membrana externa y la membrana interna. Y como les mencionaba, tenemos a esa glucólisis acetilcoenzima A y ciclo de Krebs, tenemos a la acetilcoenzima A para la beta oxidación, el ciclo de la urea, la ATP sintetasa para la síntesis de nuestra molécula favorita energética, el ATP, y la cadena de fosforilación oxidativa.
Hemos llegado a nuestro último organelo, conocido como núcleo. Es la parte más grande de la célula, ¿sí? Es bastante grande su diámetro. Cada célula tiene uno, aunque, como todas las leyes, siempre tienen sus excepciones. En este caso, el eritrocito no tiene núcleo. Entonces, también les pediría de favor que investigaran por qué no tiene núcleo. ¿Por qué en especial el eritrocito pierde el núcleo? ¿Ok? Y en el caso de los miocitos, hacen referencia aquí a una discusión controversial que tienen patólogos o gente que se dedica a la histología humana. ¿Por qué? Porque se dice efectivamente que solo hay un núcleo por cada célula, pero en diferentes tinciones, en especial en las tinciones que son de tipo de células estriadas musculares, puede dar la impresión de que se comparten núcleos. Aquí lo que se muestra en la parte izquierda es un linfocito, vean qué bonito el linfocito él, donde toda esta parte más oscurecida, casi morada, rosa moradita, es el núcleo y la parte morada, perdón, clarita, es el citoplasma que ha resultado. Ahora un linfocito, claro que debe de almacenar mucha información y debe de ser muy activo de su núcleo. En comparación con las otras células que están cercanas, todas ellas son eritrocitos. Entonces, queda de tarea eso, ¿eh? Platíquenme por qué pierde el núcleo, qué ventaja le da haber perdido el núcleo. Y de la parte derecha vemos una tinción de un músculo donde pareciera estos puntos oscuros o más moraditas son los núcleos, pareciera que están multinucleados. Lo que no se sabe es si es la propia acercamiento y la propia fotografía lo que hace que pareciera que están superpuestos los núcleos, pero en la vida real sí están separados entre células. Falta mucho por hacer ahí. El núcleo está delimitado por una envoltura nuclear formada por una membrana externa y una interna, que entre ellas se separan mediante la hendidura nuclear. Lo que se muestra en la imagen es ese núcleo que tiene esas dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. En cuanto a la membrana externa, tiene esos poros, pero recuerden que va a ser un organulo sumamente cuidadoso con lo que entra, pero principalmente con lo que sale. En cuanto a la membrana nuclear externa, continúa y esta va a dar origen al retículo endoplasmático rugoso. La membrana interna, que es la que está dando cara frente al ácido, al ADN, presenta una capa de proteínas llamadas láminas nucleares. Estas láminas nucleares también son muy curiosas porque sirven de tipo estilo de un microfilamento, tipo, pero le dan esa estabilidad al núcleo y puede permitir movimiento a través de él. Otra vez tenemos una imagen. Aquí vemos la superficie nuclear. Ahora, si hacemos un acercamiento a una de las secciones, vemos cómo se encuentran esos poros nucleares, o también llamados como MET, los cuales van a controlar el paso a través de ellos. Aquí lo tenemos a esa lámina MET, la lámina en forma de articulada que reviste esa superficie interna, como se nota. Y por último, de manera esquemática, vemos cómo está dispuesto otra vez ese núcleo, esa cromatina, esa membrana externa con sus diferentes poros nucleares o MER, y cómo surge a partir de el propia membrana del retículo endoplasmático rugoso. Dentro del núcleo se encuentra una zona muy densa donde se conecta el ADN llamado nucleolo. La distribución del material genético se visualiza en dos formas, esto es muy importante. Lo podemos encontrar como heterocromatina o como eucromatina. ¿Cómo se ve la diferencia en opacidades entre ellas? La heterocromatina se ve más oscura y más densa, quiere decir que el ADN que está presente ahí está inactivo, que no se está transcribiendo y que la información genética en esa sección está silenciada. En comparación con la eucromatina, que como lo muestra la imagen es un cuadro blanco, aquí es una región que se encuentra activa y que se está ya transcribiendo posiblemente y que, bueno, está expuesta a la maquinaria de la transcripción para sintetizar un RNA mensajero.
Tenemos la envoltura nuclear, tenemos esos poros nucleares, el nucleolo con esa parte del centro de organización nuclear y pues bueno, prácticamente. En cuanto a la organización y la distribución del material genético es altísimamente complejo y controlado, lo que permite modular la expresión de genes. Aquí les muestro cómo se va condensando nuestro material genético. No me voy a detener mucho porque lo vamos a revisar después en la unidad de ácidos nucleicos, pero solo para que se imaginen el tamaño y la proporción del material genético almacenado en cada una de nuestras células. Si lo ponemos en una eucromatina lo más relajado posible, vamos a encontrar que cada 10 nm de fibra de la cromatina se enrollan sobre las histonas. Las histonas son proteínas que tienen una función tipo carrete para acercarse entre ellas y limitar el acceso a ese material genético, o al revés, relajarse entre las histonas y permitir más, con mayor posibilidad, que se encuentre en la maquinaria de la transcripción y que comience a transcribirse. Entonces, las histonas, me van a decir cuántas histonas hay, ¿sí? Pero el ADN le da 2 vueltas y media a cada bloque de histonas. Después tenemos 2, 4, 6, 8. 8 nucleosomas, que ya están compuestos del ADN más los histonas, se le va a conocer el nombre de solenoide. Después seguimos compactando nuestro material genético hasta llegar a un lazo de cromatina. Seguimos compactando todavía más nuestra información hasta convertirse ahora en un brazo de cromatina, que este a su vez va a llegar a su punto más álgido de concentración para poder dividirse en el caso, por ejemplo, de una duplicación celular. ¿Cuáles son las funciones? Pues dar la transcripción genética, almacén de información genética, control de la función celular, comunicación celular, replicación del material genético y también, muy importante, la biosíntesis del NAD+. Esta imagen resume todo lo que ocurre dentro de ese núcleo. Tenemos almacenado nuestro material genético. Tenemos dos opciones, o lo duplicamos, ¿sí? Para pasos previos antes de la división celular, o transcribimos RNAs, RNAs que van a llevar a un punto de maduración para poder salir ya como un RNA maduro, y salir de los poros y alcanzar ahora al ribosoma para la síntesis de proteína a través de la traducción. Y otro punto importante, interesante, es cómo participa ese NADH. Entonces a mí me gustaría que me platicaran qué es lo que encuentran relacionado con la síntesis del NAD a nivel nuclear. Muy bien, pues eso ha sido todo por este video 2. Espero que les haya quedado claro. Por favor apunten, les pido encarecidamente que apunten sus dudas y sus comentarios para que en nuestra próxima sesión sincrónica podamos profundizar más en ella. Gracias.